Autoridades de Evópolis se reunieron con el servicio electoral para iniciar el proceso de conformación de su partido político. La idea del movimiento es llegar a las elecciones municipales del 2016 con una plantilla de candidatos. Vamos a andar en el tema, en los planes que tiene a futuro esta agrupación política. Nos acompaña la coordinadora de la Comisión de Gobierno de Evópolis, Lorena Recabarren. Gracias por estar con nosotros, Lorena. ¿Qué tal, Lorena? Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Lorena, la pregunta del millón, ¿cómo se llama la guagua? ¿Evópolis o Evolución Política, para empezar? A ver, Evópolis es la sigla de Evolución Política y corresponde al nombre del movimiento que en su minuto se creó hace 2 años atrás, y habemos muchos que creemos dentro del movimiento que ya que vamos a transformarnos en partido, podríamos pensar en un nombre que pudiera darle un poco más de sentido a esta institucionalidad. Y vamos a pensar en eso, y estamos pensando en eso a partir de nuestro Consejo General en marzo. Pero la pregunta es, dentro de esas dos opciones, Evópolis o Evolución Política, o podría ser cabe una la posibilidad de tener un tercero. Ya. Y eso lo van a decidir en marzo. Vamos a empezar el proceso de institucionalización del partido en marzo, y entre otras cosas, el nombre del partido está pensado. ¿Por qué convertirse en partido político, Lorena? Básicamente por 2 cosas. Uno más bien procedimental, que tiene que ver con institucionalizarse dentro del sistema. Somos un movimiento que ha ido consolidándose, ha ido madurando, hemos atraído a muchas más personas en estos 2 años. Hemos crecido en regiones, no solo en Santiago, tenemos importantes consejeros en la Araucanía, en Valparaíso. Estamos creciendo en otras regiones también, de modo que institucionalizarnos forma parte de este crecimiento. Y por otra parte, creo yo que hay una parte más de contenido, más sustantiva, que tiene que ver con evidentemente, cuando te insertas en el sistema de una manera más institucional, tienes más capacidades, más herramientas, más recursos para poder hacer que tus ideas no sean simplemente opiniones. En este caso, solo tenemos un diputado que está dentro del sistema, ¿no? Que es Felipe Cast, quien puede hacer valer estas opiniones de manera más institucional, pero no otras dimensiones en que hacerlo, y en este sentido creemos que toca empezar a concretar. Hablas de lo adjetivo, hablas de lo sustantivo. Yo quiero hablarte de aquella parte del foro interno. ¿Qué motiva a un grupo de personas a querer estar en política en momentos en que la política está tan desprestigiada, en que... Sí, como que no es negocio. Claro, uno ve incluso, bueno, más allá de los que son como acérrimos defensores de uno o de otro lado, quienes nos encontramos más equidistantes, como que vamos pasando rabia todos los días por alguna razón, de un lado o del otro. Entonces uno se pregunta de verdad por qué gente joven, con energía, quiere poner su fuerza en esta actividad. A ver, yo te diría que la política tiene, evidentemente, y desde siempre, desde que más que se creó, ¿no? Desde que empieza como a regularse, la política es el ejercicio del poder. Vivimos en sociedad, nos regulamos, está el derecho, y entre otras cosas el derecho regula la política. La necesitamos. Es una especie de mal necesario, dígalo, por decirlo así. No, pero yo la verdad es que le tengo bastante estima a la política. ¿Sí? Encuentro que es una actividad que debiese estar dignificada. La política tiene que ver con los asuntos públicos, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con el espacio público. Nosotros somos individuos, somos ser humano, digamos, pero que tenemos una característica que es ser gregario, es participar en sociedad. Y si nosotros no nos ocupamos de esa actividad, van a haber otras personas que van a querer instalarse en este ejercicio del poder, en este juego del poder. Yo creo que pese a que en Chile y en América Latina y en general en las democracias desarrolladas, estoy hablando de Occidente, ha habido una mella, ¿no? de la confianza en la política, del compromiso de la ciudadanía con la política. Siempre hay, no solo nosotros que nos constituimos en un partido. Todos los ciudadanos tenemos algún grado de responsabilidad y compromiso con nuestro vecino, con nuestra comunidad, y al final con lo público. Y al final eso no... Y algunos tenemos más intereses en lo político, otros será lo artístico, etcétera, pero en el fondo todos ayudamos un poco a construir esta sociedad, y yo creo que en un momento, en el fondo, ustedes dicen, donde la política no está tan bien parada, en el fondo no, tal vez por lo mismo. En el fondo, en general, Evópolis tiene evolución política más bien, tiene un conjunto de personas que no militaba,
más bien jóvenes, pero también un poco más mayores como nosotros, que tampoco nunca habíamos sido pertenecientes a otras instituciones y que esta vez en el fondo estamos creyendo en un proyecto político que hemos construido juntos. Lorena, hagamos un poco de pedagogía a propósito del fin del binominal. Mucho se ha hablado de que van a empezar a aparecer muchos partidos políticos, incluso algunos consideran que más de los partidos políticos que necesitamos. ¿Cómo se hace un partido político? Con muchas ganas. No, yo entiendo, pero me refiero a la cosa más formal. Sí. Mira, el procedimiento ante el servicio electoral, que fue lo que nosotros ayer fuimos a interiorizarnos de una manera más profunda, más en detalle, se inicia con el conjunto de firmas de 100 personas al menos, que son los militantes fundadores, por decirlo así, de un partido político que no necesariamente son 100, pueden ser, pero el mínimo son 100. Mínimo son 100. Se realiza una escritura pública. Esta escritura pública debe contener los principios, los estatutos, el lema, el símbolo, en el caso que existan, el nombre. Y esta escritura pública se realiza ante notario, donde firman estas 100 personas, y luego hay 3 días hábiles para presentar esto ante el servicio electoral, ante el director. Se revisa luego a través de la unidad de registro que estén todas las firmas conforme a los requisitos que establece la ley, que por ejemplo no estén militando en otro partido político, claro, que sean ciudadanos con derecho a sufragio, y que no hayan participado en los 240 últimos días en alguna formación de otro partido político. Lorena, ¿y cuáles son los planes a corto plazo? Me imagino que la premura también va por el lado de enfrentar las municipales, y eso implica elaborar alguna lista con ciertos nombres, ¿no? ¿Ya tienen sondeado algunos de esos nombres que podrían eventualmente ir como candidatos a alcalde? Mira, vamos en paralelo a empezar el proceso de institucionalización del partido en marzo. Ya está funcionando también un grupo de personas, una comisión electoral que estamos más bien conversando, no buscando, porque ya hay gente muy interesada. ¿Quién es? A ver, no es secreto que hay personas interesadas como Jorge Sanján, nuestro secretario general, Luciano Cruzcoque, Gloria Hood, Felipe Morandé, tal vez Pedro Pablo Razzuri. Pero también hay una serie de nombres que yo en este momento no me atrevería en el fondo a decirte, que tienen que son más bien líderes regionales, líderes gremiales. ¿Y por qué va a ser tan importante esa elección? ¿Por qué es importante llevar? Porque los nombres que tú mencionas son nombres de bastante peso, digamos. Luciano Cruzcoque, que fue ministro, Felipe Morandé también. Tienen una trayectoria, y apostar quizás a una municipal es porque significa que están interesados en una elección que puede ser determinante. De alguna manera. A ver, los nombres que yo te he dado no necesariamente son solo municipales. ¿Sí? También hay... podrían ser para la siguiente del podrían ser las parlamentarias, en el fondo. Pero en cualquier caso, las elecciones municipales son muy relevantes en dos sentidos. Primero, para nosotros como partido internamente, porque sería nuestra primera elección como partido político, en fondo conformado, compitiendo con candidatos, con listas, etcétera. Y luego porque en general de la literatura y la práctica reconoce, y sabemos que las elecciones municipales son esas como las midterms en Estados Unidos, son muy relevantes a efectos de proyectar y pensar qué es lo que va a venir después en las elecciones parlamentarias. Entonces las municipales son muy relevantes en términos electorales, ¿eh? Esto es más allá de que las municipales y los gobiernos locales cuando sean relevantes por sí mismos. Y para la alianza o el nuevo conglomerado de derecha que se va a conformar, me imagino que también va a ser importante esa elección. Evidente. ¿Qué va a determinar para ese conglomerado? ¿Qué va a determinar respecto de las elecciones? Respecto... A ver, en este momento el referente que está sobre la mesa y que incluye a la UDI, a Renovación Nacional, al PRI y a Evolución Política, está en conversaciones, estamos proyectándonos en términos programáticos y electorales. En este momento no es evidente o no es concluyente que no vayan a sumarse otros grupos, por ejemplo. Y las plantillas electorales y las listas electorales que puedan hacerse, esas todavía no están definidas, y los secretarios generales están en reuniones conversando sobre eso. Lorena, ¿y cómo se llevan adelante estas conversaciones entre estos cuatro partidos, ya considerándolos ustedes partidos, cuando está entre ellos la UDI y está viviendo un periodo, no sé cómo llamarlo, pero un periodo de crisis, de profunda eventual transformación? Hasta se ha hablado de cambiar el partido, de cambiar el nombre del partido eventualmente. ¿Cómo se instala una conversación de cuatro cuando uno de esos cuatro, uno de los grandes de esos cuatro, está en estas condiciones? Mira, yo partiría diciendo que
Evolución Política siempre ha tenido su domicilio político en la centro-derecha. Eso es innegable. Hay quienes dentro del partido, dentro del movimiento, pueden tener una visión más hacia el centro, otros más hacia la derecha, pero nuestro domicilio político es la centro-derecha y de ahí no nos hemos movido nunca. De modo que siempre hemos sabido que tenemos que conversar con los actores que pertenecen a ese grupo, a esa coalición. Los socios no siempre están en la cúspide del éxito y del triunfo, digamos, y en este momento la UDI está pasando por un momento súper complicado, que es una crisis nefasta para la política, que ha mellado, tanto como otros casos, por el otro lado también, en el fondo, la confianza de la ciudadanía, eso es innegable, pero uno se sienta a conversar con altura de mira. En el fondo hemos tenido montones de problemas desde el retorno a la democracia y antes también, y es parte de la política tratar de solucionar esos conflictos de manera civilizada, ¿no? Y tratando de incorporar lo bueno, la trayectoria que ha tenido este partido y también las críticas que nosotros podemos tener respecto a ese partido. Lorena, gracias por haber venido a CNN Chile para abordar los próximos pasos de Evolución Política. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igual, adiós.